Fuertes diferencias de opinión claramente generó el anuncio del Comité de Ministros que esta semana rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga. Hoy nos acompaña Sergio Jarpa, presidente de Voces Mineras, para analizar cómo afecta este tipo de situaciones a la industria. Sergio, un gusto tenerlo acá en Reporte Minero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Vamos a hablar de otros temas, pero queremos comenzar, por supuesto, con la coyuntura y lo que ha generado preocupación en la industria, también críticas desde los distintos sectores. Primero, tener su opinión y la visión que tiene Voces Mineras con respecto al rechazo que tuvo el Comité de Ministros del proyecto Dominga. Bueno, desde la perspectiva de sustentabilidad y técnica es bastante difícil entender lo que ha ocurrido, porque este es un proyecto que después de 3 años y medio de presentado su estudio de impacto ambiental y haber sido recomendado favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo en febrero de este año, posteriormente en 2 instancias no 100% técnicas, como fue la Comisión de Evaluación Ambiental. La Comisión de Evaluación Ambiental en marzo lo rechazó, lo informó desfavorablemente, y eso fue ratificado hace unos días por el Comité de Ministros, tal como se señala en una decisión que ha suscitado bastante polémica, y por lo cual no me corresponde ahondar porque ya han opinado muchos actores. Pero vamos al fondo, que aquí está la discusión, no solamente con este proyecto, sino con otros antecedentes, con otras instancias que se ha visto el Comité de Ministros en esta discusión. ¿Usted cree que es una decisión política o una decisión técnica que hace el Comité de Ministros? Técnica no es. ¿Por qué? Porque este proyecto cumplió con todos los requisitos de la normativa ambiental. Después de 3 años y medio o más de responder todas las inquietudes de las autoridades de la comunidad, obtuvo la resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, y todo el mundo esperaba que esto se aprobara, dado los argumentos técnicos y de sustentabilidad. Luego recordemos que en la instancia regional el voto dirimente fue del intendente, que yo entiendo que es un cargo más político que técnico, y finalmente la resolución del Comité de Ministros también fue una situación bastante difícil de entender, digámoslo, y que no ayuda para nada a la imagen país. El tema es que finalmente la industria minera tiene que adscribirse a lo que es la institucionalidad, en este caso la institucionalidad para poder presentar proyectos, para generar lo que son medidas de mitigación. Todos los proyectos van a tener impacto, por ejemplo, medioambiental, también en las comunidades. Pero finalmente es la institución que existe. ¿Cómo cree usted desde la industria, desde Voces Mineras, que se da el camino hacia adelante? Porque hay otras instancias donde ha sido alabado el trabajo de los distintos puntos, desde la parte técnica hasta esta parte que son los comités de evaluación ambiental y de ministros. Nosotros como Voces Mineras y la industria minera en general, cuya opinión queremos representar, no cuestionamos la institucionalidad, todo lo contrario, tenemos que adaptarnos a ella, pero debemos también reconocer que toda la normativa ambiental y todo el sistema de aprobación en Chile es muy engorroso, muy largo, muy extenso, y finalmente, una vez obtenidas las autorizaciones, tampoco se tiene certeza jurídica de que esos permisos van a prevalecer. ¿Eso puede afectar a la inversión? De todas maneras, hoy día ya Chile ha perdido bastantes lugares en su atractivo como país minero. Hay un índice que es del Instituto Fraser de Canadá, que es muy conocido por toda la industria, en que el 2012 estábamos en el 4º lugar entre más de 100 países y distritos mineros, y el 2006 estamos en el 39. Ese índice mide el atractivo geológico y mide las políticas públicas respecto a la minería. Entonces ya ese debiera ser un signo de preocupación que debemos rectificar todos. Ahora, desde el otro lado se ve una mirada bastante más positiva de ese cambio o esa caída en el ranking. Dicen algunos que lo que está mostrando es que la institucionalidad sirve, existe, y que finalmente es muy distinta a la que se daba años atrás, cuando el impacto medioambiental se dejaba más bien en un segundo plano. ¿Qué opina usted de eso? Indudablemente que la institucionalidad sirve. Como imagen país, somos un país responsable, pero miremos los hechos concretos. ¿Cuál fue el último proyecto minero que se aprobó en Chile? Gran proyecto minero. Hace alrededor de 10 años, Sierra Gorda. Sierra Gorda, sí.
¿Qué otros proyectos mineros se han aprobado en la última década en Chile en comparación con un país que ya nos supera en los rankings, que es un competidor directo nuestro, que es Perú? Perú tiene hoy día una mejor posición en estos rankings que le acabo de mencionar. Y si usted analiza los proyectos mineros que están en marcha, que se han puesto en marcha en Perú, sencillamente Perú está doblando su producción de cobre y nosotros nos hemos mantenido en los 5 millones de hace ya varios años. Todavía somos el primer productor de cobre del mundo, pero estamos perdiendo participación proporcional a lo que ha sido habitualmente Chile. Hoy día estamos bajo el 30% como país, como primer productor de cobre del mundo. A ver, Sergio, aquí hay varias posibilidades. Se ha hablado durante esta ocasión en Dominga, pero también años también con otros proyectos. Cambiar la institucionalidad, que obviamente es más complejo. Pero, ¿cuál puede ser otra solución? Finalmente, de entregar proyectos que cumplan con la mirada técnica y finalmente con esa otra mirada que puede definirse política o no, pero que finalmente está vigente en los últimos plazos para poder aprobar los proyectos. Yo creo que tenemos que mantener la institucionalidad y perfeccionarla. Y también la industria minera tiene que estar consciente de la realidad política. Pero también hay que darle certeza al inversionista que una vez que han sido aprobados y han cumplido con todos los requisitos que se le impone como país, como comunidad, como sociedad, va a tener la certeza jurídica de que van a poder invertir y poner en marcha sus proyectos. Ahora, al dar esa certeza se puede descuidar el impacto medioambiental y también en comunidades, que otro aspecto que ha sido clave en los proyectos mineros de los últimos años. Es que la aprobación por el Servicio de Evaluación Ambiental significa que cumple con toda la normativa ambiental, que todas las comunidades han sido, las comunidades involucradas han sido consultadas, han expresado su opinión y la empresa ha tomado en cuenta eso y ha ofrecido las medidas de remediación y de mitigación que se le han solicitado. Si eso no ocurre, entonces el sistema de evaluación no obtendría la resolución favorable a ese proyecto, como sí lo obtuvo el proyecto Dominga en febrero de este año. Claro. Cumplió con todos los requisitos y la resolución dice exactamente eso. Se recomienda su aprobación porque cumple con toda la normativa ambiental, comunitaria y todos los requisitos que se le ha impuesto de acuerdo a nuestra normativa vigente. Hay un punto clave que usted mencionaba y quería poner en la mesa, que es el tiempo, porque finalmente uno piensa, a ver, hay una empresa que quiere hacer un proyecto en nuestro país, un proyecto minero, pero tiene que estar, como en el caso de Dominga, 3 años y medio en proceso de evaluación. Si esos tiempos se acortaran y fuera aún más exigente el proceso, ¿de alguna manera se podría llegar a esa certeza? Enfocándose en el tiemlo. Yo creo que sí, hay otros países que lo hacen. Perdón, porque el tiempo también es costo, o sea, ese Así es. Leía hace un par de días una de las declaraciones del máximo ejecutivo de Base Metal de BHP, que decía que su experiencia era de que los proyectos en Chile requieren entre 500 y 600 permisos y en otros países requieren 20 o 30. Aquí nos demoramos entre 3 y 5 años en aprobar un proyecto y en otros países se demoran a lo máximo 2. Entonces, los inversionistas durante todo ese tiempo van a estar gastando recursos humanos en exploración, en evaluación y en cumplir todas las normativas que se le exigen. Pongámonos en los zapatos de un inversionista. ¿Qué país van a preferir para invertir? Primero para explorar y después para invertir. Aquellos en los cuales no piden que se relajen las normativas, pero se pide que haya claridad, que haya expedición, que exista, por ejemplo, el silencio administrativo cuando un servicio se demora, y no estoy exagerando, 5 años en aprobar un permiso para un estanque de combustible, por decirle algo. En ningún país del mundo ocurre eso. Yo creo que tenemos que revisar, creo que nuestro sistema está bien concebido, pero tenemos que eliminar la superposición de servicios. Tomo sus palabras ahí, pero también para los que nos ven en la casa. Este proceso de la evaluación ambiental no solamente va para los proyectos grandes, medianos o pequeños, sino también para ampliaciones, para sitios asociados a otros proyectos que ya existen. Y tienen que pasar también por ese proceso que puede ser bastante largo y, como ustedes dicen, engorroso. Bueno, hay algunas iniciativas de colegas y de otras entidades parecidas a la nuestra que están sugiriendo eso, tener una oficina de grandes proyectos. También estamos al tanto de la recomendación o solicitud de la presidenta a su ministro de destrabar las inversiones. El ejemplo que acabamos de comentar y ser testigo no va precisamente en esa dirección. De alguna manera se contradice con lo que se dijo en algún minuto. Sergio, vamos a seguir conversando de otros temas también, puntos que tiene Voces Mineras ahí en la palestra.
Vamos a una pausa, regresamos enseguida con más Reporte Minero, no se vayan. Regresamos a Reporte Minero, estamos hablando con Sergio Carpa, presidente de Voces Mineras. ¿Cuál es un poquito también la mirada que ustedes tienen sobre la relación del gobierno con la industria minera, mirando ese objetivo que tienen? ¿Cómo ha sido y cómo esperan que sea también? Yo creo que ha sido deficitaria en general. Si lo miramos desde la perspectiva de la importancia que tiene el Ministerio de Minería en un país supuestamente minero, claramente el Ministerio de Minería no es uno de los ministerios al que se le da más importancia. Un parámetro es el presupuesto del Ministerio de Minería, que no es lo único. De acuerdo a cifras de la Tsunami, el presupuesto del Ministerio de Minería es la mitad del Ministerio del Deporte. Todos entendemos que el deporte es muy importante, pero en un país que se dice minero, que este ministerio sea el penúltimo en cuanto a presupuesto, que no le permite tener los profesionales ni ejercer en buena forma su rol, Cochilco, por ejemplo. Ahí le pregunto, ¿por qué es tan importante que haya más recursos y también más importancia de un Ministerio de Minería? Muchos podrían pensar, bueno, pero aquí es la industria la que corre en un carril distinto, que tiene sus propios recursos y que finalmente tiene al Ministerio de Minería como un puente, digamos, con el gobierno de turno. Sí, pero hay que ofrecerle y asegurarle a los potenciales inversionistas una normativa que le dé certeza, que reduzca los riesgos. Y en eso un ministerio fuerte, un Ministerio de Minería, junto con el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Energía, debiéramos tener una política pro inversión, pero exigiendo el estricto cumplimiento y controlando el estricto cumplimiento de todas las normativas que nos rigen. Hoy día el Ministerio de Minería y sus reparticiones, las más importantes, Cochilco y Senajomín, no tienen los recursos suficientes para cumplir a cabalidad sus funciones. Ha habido una controversia hace poco entre la Contraloría, todavía existe entre la Contraloría y Codelco, en que se ha echado de menos la labor de fiscalización de Cochilco y al parecer los recursos no son lo suficientes para ejercer en buena forma esa tarea. El Senajomín, además de la cautela de la propiedad minera, de la seguridad minera, de la vulcanología, tampoco tiene los recursos necesarios para ejercerla de buena forma. Por lo tanto, revisar nuestra institucionalidad, fortalecer los organismos encargados de controlarla e implementarla y al mismo tiempo entregar a los inversionistas una certeza en sus inversiones, pasa por tener un Ministerio de Minería acorde a lo que se supone que somos, un país minero, primer productor de cobre del mundo, primer productor de yodo, segundo productor de litio, cuarto producción de plata. Claro. Todas esas cifras son impresionantes. Sí, y no solamente el cobre, como muchas veces repetimos aquí en el programa, son los recursos minerales que están presentes en nuestro país y también la posibilidad de producirlos y desarrollarlos acá, lo que está pasando por el litio también que hemos visto. Extiendo un poquito ese último punto, Sergio, de la inversión. Lo ligo con lo que comentábamos antes de la pausa. ¿Cuáles son los desafíos para la nueva o el nuevo presidente de Chile con respecto a las inversiones mineras, el incentivo a las inversiones? Porque hemos visto muchos gobiernos que ninguno dice que la inversión minera no es necesaria, pero evidentemente se le mide con una medición distinta una y otra. Yo creo que no solo es importante la minería como generador de recursos, la minería debe mirarse una perspectiva de largo plazo. La situación que estamos viviendo hoy día en la minería es resultado de lo que no hicimos o hicimos mal hace 5 o más años. Y lo que hagamos hoy va a impactar en el próximo quinquenio. Por lo tanto, desde ya tenemos que tomar las medidas, entre las que hemos nosotros propuesto y otras, para que podamos revertir esta tendencia negativa en el atractivo de Chile como país para que sea atractivo para los inversionistas en minería. Hemos ido descendiendo paulatinamente, estamos perdiendo protagonismo, pero pareciera ser que eso no está en la primera prioridad de nuestras autoridades. Por lo tanto, creemos que es el momento de hacer un punto de inflexión y hacernos un análisis y todo lo que de alguna forma u otra podemos contribuir, ponernos en esa tarea. Temas como productividad, capacitación, ¿cómo también están siendo abordados por Voces Mineras y son expuestos para los candidatos presidenciales? La productividad, y se habla mucho de ello, en la minería chilena ha decaído. Hay indudablemente oportunidades ahí, pero no debemos olvidar que nuestros yacimientos se han ido envejeciendo, la ley ha bajado, las distancias de transporte son más largas. De manera que también ahí tenemos
que usar la tecnología, la innovación para contrarrestar eso y además invitar a quienes deben ser actores importantes en esto, a los trabajadores de la minería, a realmente hacer un esfuerzo de mayor productividad junto con la empresa. Todos debemos ser parte de la solución y no del problema. Justamente. Sergio Carpa, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Nicolás.